Hola, ¿qué tal? Un placer. En esta oportunidad le habla Yuleidy Guerrero, estudiante de la Universidad Yacambú de la materia Fisiología y Conducta. Hoy vamos a hablar de algún tema particular sobre alguna emoción que suele ser un poco estereotipada, un poco de alguna u otra manera renegada, ¿no? De lo que es la ira. Pero hoy vamos a saber un poco más y vamos a conocer a profundidad un poco más de ella a través de esta infografía. Entonces comenzamos con su definición. Di Giuseppe y Trafate sugiere integrar varias de las connotadas definiciones y con esta me quedo, ¿ok? Que la ira es una experiencia emotiva subjetiva que activa el sistema simpático. Es inicialmente provocada por la percepción de alguna u otra manera de un daño, aunque puede persistir una vez que la amenaza ha pasado. Está asociada con cogniciones atributivas, informativas y evaluativas que motivan una respuesta de antagonismo ante el objetivo vislumbrado como amenaza. La ira es comunicada a través de expresiones faciales, posturas, verbalizaciones y conductas agresivas. La elección de estrategias para comunicar la ira varía según los roles sociales, el ambiente y el aprendizaje. Hay que tener en cuenta que la ira corresponde a una emoción primaria, universal. ¿Ok? Y también esta ira es una emoción utilitaria, tiene su función, pues avisa que algo anda mal y que el bienestar perdido debe ser restablecido. A nivel individual, la experiencia puede ser constructiva, sin embargo, para algunas personas existe una inapropiada regulación de ella. Ahora bien, ¿dónde se localiza la ira en el cerebro? Existe una activación simpática. La ira provoca la mayor activación simpática, solo siendo rebasada por el miedo. Por tanto, la relajación resulta importante en el tratamiento. Y también existe una activación parasimpática, menor que la activación simpática en comparación al miedo, gozo, tristeza o culpa. Sin embargo, esta activación es similar a la experimentada en la vergüenza y el disgusto. Otras áreas que también están involucradas en la experiencia de la ira es la amígdala, que esta pequeña estructura es una forma de almendra, es como el detector de amenaza del cerebro. Cuando percibimos una situación como injusta o peligrosa, la amígdala se activa rápidamente, desencadenando una respuesta emocional. ¿Ok? El hipotálamo. Esta región del cerebro coordina las respuestas fisiológicas asociadas a la ira, como el aumento del ritmo cardíaco y la presión arterial. También está la corteza prefrontal. Esta área es como el director ejecutivo del cerebro, ayuda a regular las emociones y a tomar decisiones. Cuando estamos enojados, la corteza prefrontal puede verse afectado, lo que dificulta controlar nuestros impulsos. También la ínsula de esta región procesa las sensaciones corporales y juega un papel importante en la experiencia emocional. Ahora bien, ¿qué influencias tiene la ira en el aprendizaje? Cognitivamente, la ira clínica envuelve errores en el procesamiento de información que incluye pensamientos, imágenes y atribuciones que envuelven un exagerado sentido de maltrato, propensión a la denigración, minimización de la fuente de ira y distorsiones cognitivas como la sobregeneralización. También existe una dificultad para concentrarse. La ira suele venir acompañada de pensamientos intrusivos y una mente divagante, lo que dificulta mantener la atención en una tarea como tal. También está la disminución, por supuesto, de la memoria. Estudios han demostrado que las emociones negativas, como la ira, pueden afectar negativamente en la consolidación de la memoria. La reducción de la capacidad de resolución de problemas es otra consecuencia. Cuando estamos enojados tendemos a pensar de forma más rápida y menos creativa, lo que dificulta encontrar algunas soluciones efectivas, ¿ok? Y existe también una mayor susceptibilidad a la frustración, lo que puede aumentar nuestra sensibilidad y llevarnos a abandonar las tareas antes de tiempo. Y también existe un deterioro, por supuesto, de las relaciones interpersonales, porque la expresión de ella de manera disfuncional daña las relaciones con profesores, con alumnos, con compañeros de clase, lo que crea un ambiente de aprendizaje menos propicio. Ok, entonces vamos a hablar un poco sobre las modificaciones y tolerancias. Distinguir la ira funcional
sana es necesaria de la disfuncional y de la insana, ¿ok? Averill en 1993 identificó características de la ira adaptativa o funcional. Estas características son: ejemplo, cuando no se desplaza a un tercero inocente, es funcional. Cuando se dirige hacia corregir lo hecho por lo que obró mal y ello es corregible. Allí también la ira es funcional. Debe aparecer próxima a la provocación y no durar más de lo requerido para corregir la situación. Para que sea una ira funcional, en intensidad y en frecuencia debe estar acorde de lo sucedido o del detonador que se presentó anteriormente. Defenbacher, Lynch y Morris identificaron algunas maneras de cómo comportarse ante la ira. Por ejemplo, controlarla con calma y paciencia, expresarla directamente, sostener una comunicación recíproca con propósito de resolver el problema. ¿Ok? De alguna u otra manera, ellos no comentan que hay que reprimirla o hay que dejarla de sentir o hay que negarla, sino que simplemente hay que gestionarla para poder de alguna manera que esta ira sea funcional y escuchar qué mensaje nos trae la ira para ellos, recordando que esta es una emoción primaria y viene con su función. Los trastornos comunes asociados con la ira. Cuando hablamos de trastornos en cuanto a la ira, vale la pena destacar que la sola presencia de la ira no basta para realizar un diagnóstico clínico formal. Sin embargo, la ira está específicamente mencionada en el manual de diagnóstico 4 en 3 desórdenes del episodio del eje 1. Por ejemplo, episodios maníacos en el trastorno bipolar, desórdenes de estrés postraumático, el desorden general de ansiedad y en 3 desórdenes de personalidad, por ejemplo, el borderline, el antisocial y el paranoide. Otros trastornos relacionados son el trastorno explosivo intermitente, que se caracteriza por episodios repetitivos, ¿ok? De agresión verbal o física, desproporcionados a la situación que lo provoca. Estos episodios suelen ser breves y pueden ocurrir con poca o ninguna provocación. Trastorno de conducta. Este trastorno se observa principalmente en niños y adolescentes y se caracteriza por un patrón repetitivo de comportamiento agresivo hacia personas y animales, destrucción de propiedades, violación de reglas y engaño. Trastorno límite de personalidad. Las personas con trastornos límites de personalidad experimentan una amplia gama de emociones intensas, incluyendo la ira, que pueden cambiar rápidamente. A menudo tienen dificultades para controlar sus impulsos y pueden tener relaciones interpersonales inestables. Como habíamos mencionado también, el trastorno bipolar durante los episodios maníacos o hipomaníacos del trastorno. ¿Ok? Otro que es bien interesante es el trastorno, está relacionado también con el trastorno obsesivo compulsivo, porque las personas con este trastorno pueden experimentar ira y frustración cuando se ven interrumpidas en sus rituales o cuando tratan de resistir sus obsesiones. Ok, ahora bien, luego de conocer un poco más a profundidad la ira, ¿qué tratamientos entonces podemos acudir para estas reacciones? Defenbacher, 1999, este autor sugiere desde un enfoque cognitivo-conductual estrategias para crear autoconciencia del proceso de ira y enseñar a adquirir nuevas formas de confrontar los eventos que les dispara dicho estado. Por ejemplo, evitar los eventos provocadores de ira, distanciarse cognitivamente de las situaciones provocativas y tomar un tiempo fuera. Casinove y Trafate puntualizan que antes de iniciar un tratamiento debemos entender la importancia de que cada intervención es individual, ¿ok? Para cada sujeto. Entonces, solo desde allí tiene sentido seguir los siguientes pasos. Una preparación para el cambio, ¿ok? Crear una buena alianza terapéutica, aumentar la conciencia de las experiencias de ira y la aceptación, que es primordial para conseguirla y necesario para fomentarla. Para Golden, 2003, el primer movimiento para intervenir con éxito en casos de ira es la psicoeducación, es decir, educar acerca de la misma, obtener de los usuarios y de los prestadores de servicio un compromiso a ser paciente. Luego de esto, él hace una lista de pasos para seguir. Por ejemplo, practicar la comunicación positiva, identificar las emociones asociadas a la ira, identificar el autodiálogo y su lógica disfuncional, descubrir y practicar las ventajas de la relajación, usar técnicas de resolución de conflicto y aceptar y perdonar. Aquí podemos ver que
La ira es una emoción básica, que es primordial. No podemos catalogarla como negativa o positiva, simplemente es una emoción y como emoción siempre tiene su función. Lo que sí debemos tener en cuenta es la respuesta tanto fisiológica como física del cómo nosotros reaccionamos ante esta emoción. Cuál es su intensidad, cuál es su frecuencia y cuáles son sus disparadores que tenemos ante ello. Muchísimas gracias. Le hablo en esta oportunidad Yuleidi Guerrero. Espero que hayamos aprendido un poco más en esta oportunidad sobre esta emoción.